Buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente estamos aquí en el curso de Políticas Universitarias para la Igualdad de Género. Esta es ya nuestra cuarta sesión. Hoy se llama Violencia por razones de género en el contexto de la UNAM. Haciendo un rápido recuento, las pasadas sesiones nos llevaron a reflexionar sobre algunos referentes básicos como desigualdad, equidad, los mandatos de la masculinidad y saber que si no están bien ellas, nosotras, nadie, estamos bien. Después nos fuimos a reflexionar también sobre las universidades, qué se ha hecho y qué no se ha hecho para lograr la igualdad de género. También empezamos ya a ver estrategias universitarias, referencias universitarias también. Y bueno, la sesión de hace unos días reflexionamos sobre el camino que ha venido haciendo, que ha venido caminando la UNAM en materia de igualdad de género y de equidad, sobre sus medidas, por ejemplo, y también nos dieron información que nos llevaron también a mirarnos a nosotros mismos, donde en muchos lugares de la universidad hay brechas de desigualdad importantes. También vimos situaciones preocupantes que nos hace falta atender e implementar. También vimos nuestros subsistemas de investigación y especialmente también nos paramos un poco a reflexionar sobre las STEM. Hoy tenemos un tema difícil con el que nos hemos enfrentado en los últimos meses y hasta años. Es el tema de violencia, un tema que seguramente nos provocará y nos provoca ambivalencia e incomprensión de sus dinámicas y comportamientos, donde, por ejemplo, el enojo es uno de los principales motores, también la frustración, también la impotencia. Pensamos que escuchamos, y tal vez sí escuchamos, pero realmente, ¿qué tanto logramos comprender? Sabemos sus orígenes, sus causas, nuestro papel en el tema, por ejemplo, y también entender que sin minimizar lo que está pasando en la UNAM, al contrario, también pasa en nuestro país y Latinoamérica está encendida por un tema como estos. Yo espero que esta sesión nos permita escuchar, aprender a escuchar, comprender y comprender más sobre los orígenes, los móviles de la violencia que vive la UNAM. Creo que a partir de comprenderla y escuchar y entender qué hay adentro, podemos partir de medidas que puedan ser más provechosas. Hoy escucharemos sobre sus dimensiones y los ejes de la violencia y esperamos que con estas reflexiones podamos lograr interlocuciones más cercanas y sobre todo medidas, generar medidas y formas de cambio. Y yo cierro un poco esta intervención recordando que si no están bien ellas, nadie estamos bien. Entonces, bueno, ya conocen la dinámica para iniciar la sesión, apagar micrófonos en la medida de lo posible, su cámara encendida para propiciar la interacción al menos virtual entre los que estamos. La grabación se cortará una vez que acaben los ponentes y si hubiera una eventualidad nos saldremos del aula virtual, pero entraremos nuevamente después de algunos minutos. Les pongo en el chat también nuevamente mi WhatsApp para quienes prefieran participar de forma indirecta a través de, yo puedo leer sus preguntas. También les dejo mi mail para juntar comentarios e ir armando próximas respuestas a lo largo de este curso. Hoy contamos con dos excelentes ponentes expertas en el tema para compartir y reflexionar juntos. Les damos la bienvenida a nuestras ponentes de hoy, Estefanía Vela y Alicia Elena Pérez Duarte. Muchas gracias por acompañarnos en este curso. Y los voy a dejar moderando el día de hoy a la maestra Carla Amosurrutia. Ella colabora en esta coordinación en el área de enlace comunitario y va a estar coordinando a través de el enlace comunitario a través de las comisiones de igualdad y equidad de género de las entidades y dependencias. Carla, te doy la palabra y bueno, pues muchas gracias. Ojalá que esta sesión sea muy, muy provechosa para todos. Muchas gracias, Tamara, y bienvenidas y bienvenidos a todos los asistentes a la cuarta sesión del curso, donde vamos a abordar, como bien lo dice Tamara, el tema de violencia por razones de género en la UNAM. Vale la pena decir que la violencia por razones de género no es un fenómeno aislado, no debe ser individualizado y mucho menos se trata de un tema de moda. Este tipo de discriminación contra la mujer y personas sexodiversas ha sido normalizado y tolerado desde hace mucho tiempo, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público.
Es un síntoma, el más visible y el más doloroso, como se ha mencionado en anteriores sesiones, del sistema de desigualdad de género que lacera gravemente el tejido comunitario y lastima de manera profunda la integridad y el desarrollo profesional y personal de quien la sufre, que en su mayoría abrumadora son las mujeres, y de manera más focalizada las estudiantes, las trabajadoras y las académicas universitarias. Es una problemática que sin duda aqueja a nuestra universidad como aqueja a otras instituciones educativas universitarias en el país y en el mundo. Enfocarse en la erradicación de la violencia por razones de género desde diferentes niveles y con distintas estrategias debe ser una prioridad institucional, tal como lo han expuesto antes académicas feministas de nuestra comunidad y más recientemente las mujeres estudiantes organizadas en esta máxima casa de estudios. Y para poder desarrollar más y de manera más profunda, hoy tenemos el gusto de tener a dos especialistas en el tema, a quienes quiero agradecer profundamente haber aceptado la invitación para ser parte de este curso. Y estoy segura que nos dejarán muchas ideas en la mesa para ir desmenuzándolas paulatina y colectivamente. Sin más preámbulos, doy la bienvenida a nuestra primera ponente, la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña. Ella es licenciada, maestra y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derechos Humanos y Estudios Jurídicos de Género, tema en el que es pionera tanto en México como en el ámbito internacional. Ha publicado varios libros y artículos en temas de su especialidad, impartido más de 600 cursos, conferencias, seminarios y talleres, ha desarrollado cursos para el fortalecimiento de capacidades en materia de derechos humanos, tanto en México como en el extranjero. Entre otros nombramientos públicos, fue magistrada en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consejera en la Misión Permanente de México ante Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y primera fiscal especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país de la entonces Procuraduría General de la República. También fue delegada para América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura y secretaria técnica de la Comisión Especial del Senado sobre Feminicidios. Actualmente, además de consultorías tanto nacionales como internacionales en los temas de su especialidad, regresó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde es investigadora titular C y coordinadora del Núcleo Multidisciplinario sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Cecilia Loría Saviñón. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora Alicia Elena. Señor rector, muchas gracias por estar aquí, por propiciar estos espacios. Muchas gracias, Tamara, por la invitación, Tamara y todo tu equipo. Y muchas gracias, compañeros y compañeras que estamos aquí trabajando este tema desde mi perspectiva tan importante para la vida universitaria. El tema violencias por razones de género en el contexto de nuestra universidad es un tema amplísimo, pero trataré de tocar 3 puntos específicos dije, que tienen que ver con el programa, pero desde luego aprovechando que el terreno ya fue fertilizado literalmente por Rita Segato en su conferencia magistral inaugural y por las excelentes presentaciones de las compañeras que me precedieron. Voy a tocar 3 temas básicos: el concepto de la violencia machista o de género en contra de las mujeres, los contextos en donde se da este concepto, sus dinámicas dentro de la universidad, intentando abarcar los espacios donde se presenta, aunque Patricia Castañeda el día de ayer, el martes en la sesión anterior, habló de ellos. Y finalmente el tema de la atención a las mujeres que son víctimas de esa violencia, junto con las políticas universitarias que ya tenemos
más propuestas de una perspectiva de acercamiento que desde mi punto de vista hace falta. Los ejes de interacción en estos tres elementos son básicamente estos cuatro. Recuerden que soy jurista y por lo tanto el elemento conductor es el derecho. En realidad, los derechos humanos, dentro de ellos, el derecho que tenemos todas las mujeres a una vida libre de violencia de género, la estructura de responsabilidad del Estado y en dónde está la responsabilidad institucional de la universidad. ¿Cómo entender a la violencia de género? Es una pregunta que me han hecho en tribunales, en procuradurías, en el ámbito internacional, en pláticas de café. Ya escuchamos a Rita Segato explicarnos que existe un constructo o estructura social y política que es determinada por relaciones de poder y control. Ella nos dijo que históricamente a esta estructura se le denomina el patriarcado. Nos compartió sus reflexiones que la llevaron a teorizar sobre los mandatos de masculinidad, privilegios diría yo, que sostienen a esa estructura y que repiten una serie de conductas, básicamente las conductas de poder y control que derivan en actos de violencia. Porque ahí en donde nosotras las mujeres somos la otredad. En la estructura, el ser es el hombre con mayúsculas, lo que, para ir acotando un poco lo que Rita Segato nos dijo, el macho alfa, y nosotras las mujeres, todas las mujeres, independientemente de nuestras diferencias, somos la otredad. Las que no tenemos el poder, ni administramos la riqueza o el patrimonio, ni tenemos interlocución válida de tú a tú entre pares con ese macho alfa. Desde luego, se ha reconocido en el ámbito internacional que esta violencia machista es un problema grave en la sociedad, un problema grave de derechos humanos que nos afecta a todo mundo y a todas las sociedades. No es nada más nuestra institución, no es nada más nuestro país, es el mundo entero y es histórico. Es grave porque los propios hechos de violencia y el temor de ser objeto de violencia restringe enormemente, de forma de veras grave, lo que podemos hacer las mujeres para colaborar con el desarrollo social y económico de nuestras comunidades. Además, estos hechos han retrasado el logro de importantes objetivos de desarrollo, tanto en lo personal, a cada una de las mujeres, como comunitarios, como institucionales, nacionales e internacionales. Pensemos un poco lo que sería de nuestra universidad, nada más dentro de nuestra universidad, si todas las mujeres nos pudiéramos despojar del miedo a ser agredidas por un acto de violencia machista. Creo que habría un mayor crecimiento y un mayor desarrollo de una cultura de igualdad y de libertad. Me detengo porque, si ustedes han visto, cambié violencia de género por violencia machista. En este contexto sigo a las teóricas españolas para permitir que los hombres que nos acompañan en este momento, hombres que estoy segura se están cuestionando los mandatos de masculinidad, se puedan separar del macho alfa y seguir trabajando en estos mandatos de masculinidad agresiva para transformarlos en una masculinidad no tóxica. Eso es lo que envuelve el concepto de violencia machista, pero es un sinónimo de violencia de género en contra de las mujeres.
Esta violencia ya está normada. Es un concepto relativamente nuevo. Si pensamos que se empieza a construir en la década de los 80 del siglo pasado, podemos ver cómo la historia del derecho es muchísimo más larga que esto. Empieza a aparecer primero como una énfasis en la violencia sexual, después en las relaciones interpersonales al interior de la familia, y poco a poco empieza a emerger como un verdadero problema de derechos humanos. Este concepto más o menos va de la mano con otro, que es el concepto de víctima y los derechos de las víctimas, que aparece en nuestro derecho hasta este siglo. Antes del año 2000, las víctimas simplemente no existían en el espacio jurídico con una serie de derechos que hoy sí tienen reconocidos. Fue en 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, cuando se reconoció la existencia normativa de esta violencia y se le definió, como ustedes ven en pantalla, como todo acto de violencia contra las mujeres que impide el logro de objetivos de igualdad, desarrollo y paz. Se reconoció que se trata de actos que violan y menoscaban o impiden el disfrute de otros derechos humanos y de las libertades fundamentales. Se reconoció también en esta Cuarta Conferencia Mundial que hay una histórica incapacidad de los estados y de las instituciones de proteger a las mujeres y promover sus derechos y sus libertades frente a los casos de violencia machista, porque hay una histórica ceguera a este tema. Por lo menos en 1995 tan la había que no había sido ni siquiera reconocida. Un elemento clave a partir de 1995 hasta la fecha es que reconocemos que la violencia machista o la violencia de género en contra de las mujeres se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de haber nacido mujeres. Es decir, en estas sociedades patriarcales no nos podemos defender nosotras mismas de esa violencia porque nacimos mujeres y solo por eso podemos llegar a ser víctimas de algún acto de violencia que puede ser incluso hasta perder la vida. En realidad, pareciera que en sociedades patriarcales esta violencia tiene una carta de naturalización porque va de la mano con el poder del macho alfa del que nos habló Rita Segato. Pasamos a las dinámicas habiendo entendido esta dimensión de la violencia machista o la violencia de género en contra de las mujeres, para entender que si es cierto que se da en relaciones estructuralmente perversas, dominadas justamente por el binomio de poder y control del macho alfa sobre las mujeres de su entorno, podemos reconocer que son relaciones, estas relaciones perversas, que generan ciclos de violencia, en los cuales, como les decía yo hace un momento, las mujeres víctimas no nos podemos salir solas de esos ciclos. No es tan fácil porque aprendimos a vivir con ellos y eso nos ha generado un síndrome que ya tiene nombre y apellido y que se conoce como indefensión aprendida. Esta es la dinámica que se mueve en relaciones estructuralmente perversas como las que hay dentro de nuestra casa de estudios entre profesor y alumna, entre jefe y subordinada, entre el macho alfa en todos los espacios universitarios contra cualquier mujer sobre el que ese macho tenga posibilidades de ejercer poder y control. Desde los chiflidos y piropos, entre comillas, insultantes, hasta actos de feminicidios, como hemos podido tristemente constatar en nuestra casa de estudios.
Estas dinámicas, para poder trabajar en la prevención y en la erradicación de esta violencia machista, nos piden que pongamos por lo menos nuestra atención en dos tipos de focos. El primero de ellos es reconocer que la violencia machista o las violencias machistas son un factor disruptivo en las relaciones institucionales, un factor que nos impide trabajar armónicamente porque ahí está presente. Para poderlo sacar de la relación en las universidades, necesitamos identificar a los agresores de las violencias. ¿Cómo hacerlo? Bueno, las jóvenes nos han demostrado cómo, pero creo que es más fácil y se puede institucionalizar más rápido si aprendemos todo el mundo a escuchar de manera atenta y activa a las mujeres que son víctimas de esta violencia, a las que acuden a solicitar ayuda. Ellas nos dan las claves de dónde están estos agresores para poder trabajar de diferentes maneras, dependiendo del tipo de violencias que se haya hecho con estos mismos agresores. La siguiente propuesta es diseñar mecanismos de atención pronta para las mujeres que son víctimas. Desde luego, mecanismos, muchos ya los tenemos, como hablaré un poquitito más adelante, pero que incluyan espacios de reflexión sobre los elementos que cada una de las mujeres, elementos de protección que cada una de las mujeres requiere, es víctima requiere, porque dependiendo del tipo de agresión, dependiendo del tipo de relación que ella tenga con el macho que la está agrediendo, será el mecanismo de atención y de protección que requiera. Y desde luego, para romper el descontrol, el desasosiego que genera la violencia machista en la universidad, necesitamos definir la acción institucional de prevención y de sanción. Dos elementos que es importante ir más adelante de lo que ya hemos hecho. Prevención, me sumo a las propuestas del martes pasado, desde luego, la parte de la reconstrucción de actividades institucionales de mejoramiento de la comunicación sobre la violencia machista, sobre las masculinidades tóxicas, nos pueden ayudar muchísimo en esto. Otro de los focos de atención es qué hace la violencia machista en la vida de las mujeres que transitamos por la universidad y por todos sus centros en general. De ahí tenemos que entender las causas y consecuencias, y de eso nos habló muy bien y muy claro Rita Segato, por eso no me detengo. También ya escuchamos que los factores culturales que en nuestra vida, desde nuestro nacimiento, traemos ya esa predisposición para saber que nos va a suceder algo y que nos tenemos que cuidar de ese algo. Aquí en la universidad tiene una tarea fundamental, porque la universidad genera cultura. La universidad crea cultura y distribuye a todo el país esa cultura. Creo que tenemos que repensar cómo trabajamos ahora que sabemos que existe una masculinidad tóxica desde los primeros momentos que tenemos en contacto con la juventud, que son prácticamente adolescentes, cuando entran a nuestros CCHs y a nuestras prepas. Desde ahí podemos empezar a construir una cultura distinta que apunte a romper las relaciones desiguales de poder y que apunte a romper la naturalización de la violencia machista para quitarle esa careta de que ni modo, hagamos lo que hagamos nosotras las mujeres, nos toca.
Ustedes perdonen el chiste, pero así va. El güerita, güerita, si me muero, ¿quién te encuera? Que llega, puede ser de risa, pero se los juro que después de la cuarta, quinta vez que se escucha, da miedo, porque no sabemos qué sigue detrás de eso. Y les digo del güerita, güerita, porque es el que me tocaba a mí en lo personal. Estos focos de atención, desde luego, tienen que pasar por estructuras institucionales, porque para erradicar las violencias machistas requerimos de la fuerza del Estado y requerimos de la fuerza de las instituciones del Estado. Una de esas fuerzas es nuestra casa de estudio. Fuerza que está apuntalada por leyes adecuadas, por instituciones capaces de ver y entender su misión frente al problema y por mecanismos institucionales que permiten atender de manera inmediata a las mujeres que son víctimas. Estos tres elementos ya los tenemos, ya están ahí, pero algo pasa. Ya sabemos, pero pareciera que no comprendemos, pareciera que no podemos introyectar la dimensión del problema, ni no podemos introyectar el de dónde viene esto para poderlo cortar de raíz. Eso es lo que he visto, eso es lo que he constatado, no nada más en México, hasta en la propia Suiza, que se jactan de ser tan igualitarios. Esto sucede, creo yo, por una enorme resistencia institucional. Resistencia institucional que en términos generales existe porque los hombres, que son quienes se encuentran en las posiciones hegemónicas y de poder directo, no hacen suyas las propuestas que cuestionan la legitimidad de ese dominio que se da por sentado. Esto es así y ha sido siempre. Quien detenta el poder lo da por sentado. A los hombres les cuesta entender, cuesta mucho trabajo, que estas violencias son estructurales y las demandas de nosotras las mujeres son ciertas, son justas y desde luego este ejercicio de poder machista dificulta muchísimo las acciones institucionales. Necesitamos cambiar estas dinámicas. Y todos creo que podemos empezar, y espero que se entienda la dimensión de esta propuesta, porque todos nuestros compañeros deben saber que nuestra lucha no es contra ustedes, no es contra los hombres, es a favor de una sociedad respetuosa de la libertad y de la dignidad de todas y todos sus integrantes, de todas y todos quienes transitamos por la universidad. Necesitamos que sepan que estamos hartas, desde luego, pero ese hartazgo no se transforma en odio a los hombres, sino en un enorme deseo de caminar por la misma vía en libertad e igualdad. Y esto es un conocimiento que deberíamos transmitir en todos los espacios de nuestra universidad. Es una propuesta motivacional, pero es una propuesta real. Si logramos hacerlo pasar, las instituciones y las estructuras que ya tenemos van a ser mucho más eficientes. Toca pues a las autoridades universitarias y por autoridades empezando por el profesor, la profesora en clase, instrumentar acciones para deslegitimar el dominio de ese macho alfa en las aulas, en los espacios administrativos y en todos los espacios de nuestra alma mater. Para que esta necesidad de caminar juntas, nosotros las mujeres, con ustedes los varones, se traduzca en dinámicas concéntricas que se vayan ampliando y que abarquen a toda nuestra universidad y de ahí a todo el país. Dinámicas concéntricas que van a ser mucho más eficientes las estructuras que ya tenemos.
No necesitamos inventar nuevas estructuras. Lo que necesitamos es transformar la mentalidad y nuestra visión sobre ellas. Eso lo podemos hacer entendiendo lo que es la perspectiva de género. Con esta perspectiva podemos visualizar de mejor manera lo que estamos haciendo. Una perspectiva que ya está definida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es una norma federal que se aplica en todo el país, además de que cada entidad federativa tiene su propia ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. En todas, esta perspectiva de género está definida, como ustedes lo ven en pantalla, como una visión científica, es decir, una visión que nos compete a la universidad descorticar y producir información científica a partir de ella. Desde luego es analítica y desde luego es política. Una perspectiva que políticamente, analíticamente y científicamente nos obliga a pensar los contextos en los que vivimos los hombres y las mujeres en nuestra sociedad. Eso es lo importante de la perspectiva de género. Nos permite entender los contextos en donde vivimos y dado que está en una ley, esto se convierte en una obligación científica para quienes hacemos ciencia dentro de la universidad y dentro de este país, pero también es una obligación humana e institucional de todas las personas que pasamos por aquí, por este país, por estas calles. Es una obligación, está en la ley. Así tenemos que pensar en estas nuevas formas de trabajo a través de los focos y de las dinámicas que he expresado. La violencia machista, desde luego, no es un fenómeno nuevo en nuestra universidad, tampoco en nuestro país y tampoco en la historia del mundo. Lo que sí es nuevo es el clamor de las jóvenes, el grito de hartazgo que nos dicen basta, y es un grito que ya no podemos ignorar. Escuchemos con otros oídos ese hartazgo y hagamos nuestra tarea, hagamos cada quien lo que nos toca hacer para erradicar la violencia machista dentro de nuestra universidad. Desde ese conocimiento, desde esa obligación que tenemos de utilizar la perspectiva de género como parte de nuestro quehacer académico, convirtiendo en ciencia una nueva reflexión sobre lo humano para que a través del tiempo, convertida ya en ciencia esta nueva visión de lo humano y de la relación entre mujeres y hombres, también se cambie la universidad y de la universidad hacia el resto de nuestra sociedad. Esa es la propuesta. Es una propuesta sí motivacional, desde luego. Creo que es la parte que nos hace falta tocar, el compromiso de corazón, el compromiso que llega desde la médula de nuestros huesos hacia afuera, pero es también una obligación. No debemos olvidar, es una obligación de todas las autoridades, las estructuras, y con esto concluyo, existen, la normatividad existe, las instituciones y las instancias desde la oficina de la abogada general, pasando por la unidad, pasando por los jurídicos de cada uno de los centros y espacios universitarios que tenemos, ahí están. Lo único que falta es esta comprensión que salga de la médula para poder enfocarlo de mejor manera y con mejores resultados. Y con esto les agradezco su atención y espero sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alicia. Le pido por favor que apague su micrófono. Y que salga de aquí.
Y entonces, ahora sí vamos. Muchísimas gracias, doctora Alicia, por su muy clara y excelente exposición, donde define conceptos importantes para entender más y mejor el tema que hoy nos convoca. Paso ahora a darle la bienvenida a nuestra segunda especialista, a la que quiero agradecer también de manera personal por haber aceptado estar hoy con nosotras y nosotros, a la maestra Estefanía Vela Barba. Estefanía es directora ejecutiva de Intersecta, una organización feminista de la Ciudad de México que se dedica a la investigación y a la promoción de políticas públicas para la igualdad. Estefanía estudió Derecho en el ITAM y la maestría en Derecho en la Universidad de Yale. Y ha dedicado su carrera a la investigación y a la docencia, enfocándose siempre en la intersección entre género, la sexualidad y el derecho. Sin más preámbulos, te cedo la palabra, Estefanía. Buenas tardes a todos y a todas. Estoy un poco nerviosa, nunca me han invitado a un evento así. La UNAM siempre es imponente, entonces les pido anticipadamente un perdón si digo alguna estupidez, ¿no? Porque sí ando nerviosa, la verdad. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Sé que no tenemos mucho tiempo, los estaba escuchando un poco antes de pensar y creo que ya sus vidas también están reducidas al terrible Zoom, Skype, meetings y ya están un poco hartos y hartas, ¿no? Entonces espero dentro de todo que no sea tan pesado para ustedes y ya sin más, bueno, me gustaría platicar un poquito sobre la violencia de género en el contexto universitario. Un poco como Alicia antes de mí, como ya dijeron, también estudié Derecho y mi punto de entrada a los fenómenos tiende a ser por ahí y creo que vamos a coincidir en muchos puntos. Espero de cualquier manera aportar alguno de los elementos más para lo que sé es una reflexión constante y un poco más permanente que ustedes están teniendo para hacer de la UNAM un espacio más habitable, más decente, más seguro para todas las personas. Me gustaría aclarar algo que creo que es obvio. No soy experta en los procesos de la UNAM. Soy una persona que ha visto desde fuera lo que está pasando en la UNAM, que no es lo mismo, aunque debo empezar reconociendo que, a diferencia de muchas otras universidades, y creo que esto es importante, la UNAM está un poco empujada, pero no deja de ser importante. Por ejemplo, ha ido transparentando muchos de sus procesos. Sé que muchas de las investigaciones que ya han hecho en la UNAM están disponibles para el público en general, entonces de ahí también ha sido muy enriquecedor para mi propio trabajo, para el trabajo de mi organización, saber la experiencia que ustedes están viviendo. Pero de cualquier manera quiero aclarar, hablo en general de las universidades y no necesariamente es que siempre voy a hacer referencia a la UNAM, porque al final nadie mejor que ustedes para saber qué está pasando ahí, ¿no? Desde ahí me atrevo un poco, voy a compartir mi pantalla, ¿no? Y me gustaría empezar, digamos, con algo básico por ahora. Voy a poner entre paréntesis el de género, porque también me parece importante reconocer que en las universidades y en la sociedad en general estamos viviendo una crisis de violencias, ¿no? Y que la violencia de género se inserta en este contexto un poco más amplio, ¿no? Lo que espero de cualquier manera acabar de aterrizar complementando lo que ya se dijo es por qué el enfoque de género aporta al entendimiento de las violencias para que así podamos prevenirlas, atenderlas de mejor manera, ¿no? Lo primero que quizá es muy obvio, pero no quiero dejar de mencionar, es por qué importa la violencia universitaria, la violencia que ocurre en el contexto universitario, y esto hago haciendo alusión a algo muy básico. Para empezar, voy a dar una definición amplia de violencia ahorita. O sea, la violencia es una agresión que se inflige contra una persona. Sabemos que hay una variedad de violencias, pero para efectos ahorita nomás estoy hablando de violencias. ¿Por qué importa? Primera obviedad, ¿no? La violencia, las agresiones es una vulneración a una variedad de derechos, ¿sí? Y digo variedad adrede. O sea, no es que todo se reduzca a un solo derecho. Podemos hablar, por ejemplo, del derecho a la integridad, podemos hablar del derecho a la salud, podemos hablar del derecho a vivir libres de violencia. En ciertos casos, y esto es particularmente relevante para la violencia de género o la violencia racista o la violencia clasista o la violencia capacitista, puede haber un entrecruce entre la violencia y la discriminación, ¿no?
Entonces, ya desde aquí, y sé que esto es relevante por la UNAM, porque ustedes como universidad autónoma se rigen primero y antes que nada por el marco de derechos humanos. Entonces, este es un asunto que importa porque cuando hay violencia, en primer lugar se están vulnerando los derechos de las personas. Pero lo que no quiero dejar de recalcar, y que creo que para mí es tan importante como hablar de las violencias machistas, es que la violencia también importa porque en el contexto universitario, que es de lo que estamos hablando, se vuelve también una vulneración del derecho a la educación. Es en sí misma un asunto educativo. Y esto es obvio, o sea, si tu seguridad en las aulas, si tu seguridad en el campus, si tu seguridad en las relaciones que ocurren en el contexto universitario no está garantizada, ¿cómo puedes efectivamente disfrutar de tu educación? ¿Cómo puedes efectivamente poner atención en clase? Si el que te está amedrentando, si el que te está acosando es un profesor y de tu profesor depende la calificación, se enlaza directamente con la posibilidad que tienes de gozar del derecho a la educación. Y esto lo digo porque precisamente una de las ideas que luego he notado, no solo en relación con la violencia de género en la universidad, recordarán que en el mes de diciembre, por ejemplo, en el caso del ITAM, hubo toda una discusión sobre la salud mental de los y las estudiantes, y una de las ideas constantes que surgía era de personas que tenían primero que nada esta visión de que esos son problemas tuyos, no tienen que ver nada con la educación, no tiene que ver nada con la universidad, y se plantean como estas fallas individuales de las personas o problemas individuales de las personas que nada se entrelaza con la educación. Y justo lo que me parece fundamental es decir, si no atendemos la dinámica de las violencias que ocurren en el contexto universitario, precisamente lo que también vamos a afectar es el proceso educativo de las personas. Entonces, de aquí, eso me parece fundamental entenderlo. Esto es algo, por supuesto, que se puede traspasar a otros espacios, y ahorita mencionaban, por ejemplo, la universidad, y esto también me parece importante reconocerlo. Sabemos que la universidad en realidad aloja, por decirlo de alguna manera, una variedad de relaciones. Mucho en lo que yo me voy a enfocar es la relación estudiantes, profesores, estudiantes, universidad, pero sabemos también, por ejemplo, que están las relaciones laborales entre la universidad y los profesores y profesoras, y también ahí hay toda una dinámica de violencia que se tiene que atender que acaba afectando tu trabajo, se vuelve un asunto laboral. Pero no quería dejar de apuntar esto. ¿Por qué tenemos que entrarle a la violencia en el contexto universitario? Porque entre muchos otros derechos también amenaza el derecho a la educación de las personas, ¿no? Ahora, tenemos, o sea, están todos estos derechos, he hablado en abstracto de las violencias, pero en México, ¿qué podemos saber sobre la violencia que ocurre en el contexto de las universidades? Y aquí me gustaría empezar diciendo todo lo que no podemos saber. Y esto me parece importante porque, a diferencia de violencias que ocurren en otros ámbitos, y creo que esto tiene que ver también con lo que dijo Alicia, por ejemplo, la violencia que ocurre en las calles, por ejemplo, cada año tenemos la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública, ¿no? Hay todo un esfuerzo del Estado por estar contando delito tras delito tras delito, pero conforme nos vamos saliendo de las calles y nos vamos saliendo de esa típica violencia, las encuestas, los censos, el esfuerzo del Estado por tratar de entender qué está pasando va siendo cada vez menor. Y en el caso particular de las violencias en las universidades, son escasos los estudios con los que contamos. Existen, y la gran mayoría, y esto otra vez, creo que uno de los puntos cruciales que dijo Alicia es, si estamos hablando de esto es principalmente por el esfuerzo de feministas, entonces hay algunos esfuerzos, pero hay que hilar fino para entender bien el panorama. Lo segundo que no quiero dejar de señalar y que me parece también importante es que con toda la información que hay, de cualquier manera la información sigue siendo insuficiente para ver el impacto diferenciado de las violencias, ya no solo entre hombres y mujeres, sino por otros factores, como puede ser, por ejemplo, el color de piel de una persona, que como saben llevamos también en el país varias semanas hablando del racismo, y que uno de los puntos cruciales que se han dicho desde los feminismos es que no podemos ver solo
cómo ser hombre o ser mujer afecta el riesgo que tenemos de vivir ciertas violencias, sino cómo ser, por ejemplo, una mujer blanca, una mujer morena, una mujer indígena, una mujer urbana, una mujer con doctorado, una mujer con licenciatura, un hombre moreno, etcétera. Cómo toda esta diversidad de variables afecta las violencias. Y creo que esto ustedes lo han de haber notado en todas las discusiones que hemos tenido en el país sobre Me Too, sobre mi primer acoso, sobre el acoso en la UNAM, etcétera. Es raro encontrar historias incluso de cómo las violencias ya no solo tienen que ver con el machismo o con el género, sino con otros factores. Y esa es una carencia generalizada en la mayoría de los instrumentos, ¿no? Lo tercero, y que ya un poco lo dije, pero no quiero dejar de señalarlo, es otra vez esta idea de cómo en comparación, o sea, incluso hemos visto en los últimos 30 años que el Estado mexicano cada vez se ha ido preocupando más por la violencia de género, pero el foco de los recursos, el foco de las investigaciones ha caído, por ejemplo, la violencia en casa o los feminicidios en la calle, pero en comparación con esa tensión, todavía la violencia específicamente en las universidades palidece un poco. Tenemos, por ejemplo, y que ahorita hablaré de ella, la famosa ENDIRE, que es una encuesta que originalmente su nombre es Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Estaba literal pensada para empezar a medir la violencia en los hogares, se ha ido expandiendo y ya en su última edición, por ejemplo, tiene un apartado de la violencia que ocurre en el ámbito escolar, pero justo no permite de manera tan fácil distinguir cómo la violencia va variando a lo largo de la vida educativa de las mujeres, ¿no? Y justo estas diferencias, estos detalles, importan sobre todo a la hora de hacer nuestro diagnóstico concreto. Ahora, con esto que no se sabe, me gustaría de cualquier manera pasar a lo que, con la escasez de datos como quiera, sí podemos saber sobre las violencias que ocurren en las universidades. Aquí me estoy basando, lo pongo en un piececito de página, pero para quien tenga interés hay dos fuentes principales. La ENDIRE, que ya dije que hay que arañarle, pero se puede extraer esta información. Y por otro lado, una encuesta que solo tiene una edición, pero que es muy valiosa, que es la ECOPRED, la Encuesta Nacional sobre Cohesión Social y Prevención de la Delincuencia, que es una encuesta que fue diseñada para jóvenes, personas entre 12 y 29 años. Esto, de nuevo, hablando en general del país, sé que la UNAM tiene sus propios diagnósticos, pero no quiero dejar de señalar el panorama porque también es importante reconocer que pues tampoco es que la UNAM sea tan especial y que lo que ocurre en la UNAM no ocurre en muchas otras universidades. Justo el problema es que ocurre prácticamente en todas las universidades. Lo que nos falta más bien es que en todas partes se acaba de destapar, ¿no? Bueno, con base en esto, ¿qué sí podemos saber? Primero, y no lo quiero dejar de señalar, la ECOPRED, por ejemplo, que no está pensada para violencias de género y por eso también me parece interesante, nos permite detectar que hay una variedad de violencias que están viviendo constantemente las personas en el contexto escolar, incluido el universitario. Esto va desde cosas que ya damos por sentadas, pero que no están de más, sobre todo si queremos entender el contexto en el que viven los y las estudiantes o los y las profesoras. Robo, ¿no? Yo recuerdo incluso en mi escuela esta idea de ni siquiera puedes dejar la mochila 2 segundos porque te pueden robar tus cosas. Robo común y corriente, daño a objetos, por ejemplo, que esto también es importante y aquí es donde se pueden entrelazar con el tema de género. Puede ser que simplemente te dañen los objetos porque sí, o se puede volver un mecanismo de acoso de alguna manera, pero lo que nos dice la ECOPRED es que este tipo de violencias también ocurren. Están, por supuesto, las burlas, el famoso bullying, los chismes, los apodos, que es, según la ECOPRED, de las conductas que más reportan los y las estudiantes universitarios en ese caso, ¿no? ¿Y por qué lo digo esto? Porque me parece muy importante también entender, luego mucha de la atención mediática, por ejemplo, se enfoca casi solo en la violencia sexual y me parece importante reconocer que los y las estudiantes constantemente, o sea, están viviendo una variedad de violencias y que igual y algo puede empezar como un acoso sexual, pero que luego dé un giro y sean otros tipos de violencia. Y esto también se traduce, por supuesto, en qué tipo de respuestas tienes que dar. Vamos a sacar un protocolo, vamos a sacar una normatividad que solo se enfoca, por ejemplo, en el hostigamiento o el acoso sexual, o vamos a ampliar el concepto de forma tal que podamos dar cuenta de toda esta variedad de violencia. Ahora, dentro de toda esta variedad de violencias, lo que también nos permiten saber estas encuestas es que hay ciertas violencias que afectan
o bien desproporcionadamente a hombres, o bien desproporcionadamente a mujeres, ¿no? Y esto me parece clave, ahorita que Alicia hablaba, por ejemplo, de la famosa perspectiva de género. Yo, como la entiendo, falta que esté bien, pero como yo la entiendo, es primero y antes que nada una invitación a analizar los fenómenos haciéndote una pregunta básica. ¿A quién le afecta? Y que en esa pregunta básica de ¿a quién le afecta? Una de las variables que constantemente estás vigilando es de qué manera ser hombre o ser mujer se puede volver en sí mismo, en este caso, por ejemplo, un factor de riesgo para vivir cierto tipo de violencias, ¿no? Y aquí les quiero poner, no de COPRED, porque la COPRED no lo permite tan claro, pero voy a echar mano de la ENVIPE, que como les dije, es esta encuesta que se hace año con año para medir la incidencia delictiva en el país. Y justo la ENVIPE, o sea, robo, lesiones, secuestros, ¿no? Violación, otros delitos sexuales, y la ENVIPE, como está diseñada, se le pregunta a hombres y se le pregunta a mujeres, y justo lo que puedes ver es qué violencia le afecta más a uno u otra. Y esto es, por ejemplo, de la última ENVIPE, la ENVIPE 2019, con datos de 2018, y aquí lo que les estoy mostrando es cada uno de los delitos desagregado por el sexo de las víctimas. El morado son las mujeres, el rosa son los hombres. Pueden ver que es una gráfica donde hay violencias que están más o menos 49-50%. O sea, por ejemplo, el vandalismo, que lo mide la ENVIPE, ¿no? El mismo porcentaje de hombres y mujeres lo reportan. Extorsión, ahí se va parejo. Fraude bancario, ahí se va parejo, ¿no? Entonces, hay muchas violencias que afectan igual a hombres y mujeres. Pero podemos ver en los extremos, hasta abajo, por ejemplo, y esto es interesante, las lesiones, el 58, o sea, casi 6 de cada 10 personas que reportan haber sido golpeadas son hombres, ¿no? Pero podemos ver hasta arriba que precisamente las violencias más dispares son las violencias sexuales. Y esto también ayuda a entender, por ejemplo, por qué el feminismo, los feminismos se han preocupado tanto por ver la violencia sexual, porque los datos nos indican que de todas las violencias es la que muestra patrones clarísimos de un impacto diferenciado por género. O sea, si bien en abstracto, en teoría, cualquier persona es, perdón la expresión, acosable, en los hechos, este es un tipo de violencia que desproporcionadamente afecta, en este caso, a las mujeres. Pero ojo, de nuevo, y por eso insisto, estamos viviendo todas las violencias. Todas las tenemos que prevenir. Pero si queremos prevenirlas, uno de los acertijos que tenemos que descifrar es por qué diablos, al menos esta forma de violencia, desproporcionadamente afecta a las mujeres en este caso. Ahora, otra cosa que tiene la ENVIPE que a mí me encanta es que le pregunta a las personas, ¿fuiste víctima de un delito? ¿No fuiste víctima de un delito? Si sí, ¿pudiste ver quién lo cometió? Si sí, ¿pudiste ver si era hombre o mujer? ¿Mm? Y en estos casos, donde se pudo ver si la persona que lo perpetraba era hombre o mujer, ¿qué surge? Perdón, bueno. Quienes, según la ENVIPE, cometen la abrumante mayoría de los delitos en el país son, en este caso volvemos, el rosa, los hombres, ¿no? Y esto también es interesante, dice, a ver, si en principio todas las personas podríamos cometer actos de violencia, ¿qué pasa? Que en nuestro país al menos, y este es un patrón que puede encontrarse en prácticamente todos los países, para casi todos los delitos, la mayoría de quienes están cometiendo son hombres. Y noten, ojo, lo estoy fraseando como preguntas, y aprovecho que estamos en la UNAM, profesores, profesoras, y por eso otra vez vuelvo, y lo dijo ahorita Alicia, o sea, la perspectiva de género es como una metodología de trabajo, es una pregunta constante que te tienes que hacer para ir descifrándolo. Pero lo primero que necesitas es empezar a analizar el fenómeno con esa mirada. Ojo, esto no quiere decir que todos los hombres cometen delitos. Quiere decir que la mayoría de quienes lo hacen son hombres. Y esto se vincula con lo que, escuchando, ya empezaron a haber otras sesiones, ¿no? De las famosas masculinidades tóxicas, ¿no? La asociación entre ser hombre y cometer ciertos actos de violencia, tolerar ciertos actos de violencia. Y aquí lo único que no quiero dejar de señalar es que vean también, o sea, cómo la participación delictiva de las mujeres varía, ¿no? Dependiendo del delito, y precisamente donde vemos una menor participación delictiva de las mujeres es en los delitos sexuales hasta abajo, ¿no?
Esto es sin distinguir por víctimas. Aquí se los quiero enseñar, por ejemplo, la MVP también te permite ver de los hombres, de los hombres que fueron víctimas de delitos, ¿quién perpetró el delito? Y podemos ver que quienes más agreden a hombres, otros hombres, ¿no? Incluso noten, por ejemplo, violación y otros delitos sexuales, es donde más participación de las mujeres hay, pero como quiera siguen siendo la minoría. Entonces ahí hay todo un tema súper interesante, incluso cuando los hombres son víctimas de violencia sexual, quienes están perpetrando esta violencia, en su mayoría son hombres. ¿Hay mujeres que acosan? Ahí están los datos, por supuesto que hay mujeres que acosan, nadie lo niega y las leyes lo reflejan. Volvamos a esta idea de que las leyes nunca dicen las mujeres, o sea, toda la tipificación, todas las regulaciones a la persona que. Pero ojo, otra vez no deja de ser interesante. Parece que si quisiéramos entender esta violencia, que si quisiéramos prevenir esta violencia, no solo tenemos que entender por qué las mujeres son en su mayoría otra vez las víctimas de ella, sino qué está pasando con los hombres que llevan a este fenómeno. Aquí nomás, ¿quiénes cometen los delitos contra las mujeres? ¿No? A mí siempre vean, por ejemplo, lesiones, ¿no? Las mujeres agrediendo a otras mujeres, por supuesto, ahí están, pero vean cómo hasta abajo, literal, violación, en la edición 2018 del MVP salen 0 mujeres que cometieron este delito contra otras mujeres. Las hay, pero otra vez esas dinámicas, ¿no? Si ustedes lo vieran como el fenómeno que es, pues, esas son las preguntas que nos tenemos que ir planteando si queremos de nuevo prevenir estas violencias, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos saber, ¿no? Y aquí se viene, ojo, todo este tema de por qué la perspectiva de género, por qué las violencias de género. O sea, empieza desde detectar el fenómeno, ver los impactos diferenciados y empezar a hacerte la pregunta de por qué. Y aquí, ojo, 2 cosas que quiero señalar y que también tienen que ver con la perspectiva de género. Es que hay muchas personas que ven estas disparidades sociales, porque estamos hablando de un impacto diferenciado en violencias, es un fenómeno social. Hay personas que ven estos impactos diferenciados y que postulan esta teoría de la naturaleza de los hombres y de las mujeres. Y justo también, ¿no? Los hombres simplemente son más agresivos, los hombres simplemente son incontenibles, ya sabemos cómo son los hombres, que es lo que también vemos en todas las discusiones, ¿no? Tanto de acoso en universidades como acoso laboral. Si una mujer va a cenar con un compañero de trabajo y ella quiere hablar de trabajo y él no, hay personas que le dicen, ¿qué esperabas? Ya sabes cómo son los hombres, no lo pueden evitar, ¿no? Si la chamaca va con una minifalda y el profesor le tira la onda, entre comillas, la respuesta es, ¿qué esperabas? Un hombre con una falda no se puede controlar. Esto, por supuesto, también otra vez es los estereotipos de género que han sido fuertemente arraigados. Ahorita, por ejemplo, yo que vengo del campo jurídico, no sé si ustedes conocen la famosa epístola de Melchor Ocampo, si incluso algunos de ustedes se llegaron a casar con esa joya. Para quien no, es un fragmento que se incorpora en la ley del matrimonio civil de 1859, que se le tenía que leer a las personas al momento de casarse. Se le llama la epístola de Melchor Ocampo porque la escribe Melchor Ocampo, y justo lo que dice la epístola habla, por ejemplo, de cómo el hombre tiene ciertas dotes sexuales como son el valor y la fuerza, y las mujeres tienen otras dotes sexuales como es la abnegación, la belleza, la perspicacia y la ternura. Y una de las ideas clave que viene en la epístola de Melchor Ocampo es precisamente que le toca a las mujeres domar a los hombres que por su naturaleza son bruscos, duros e irritables, ¿no? Entonces, todas estas ideas que las venimos arrastrando, lo dijeron bien ahorita, de años, ¿no? Que estaban en nuestro orden jurídico, reaparecen incluso en 2020 como, por ejemplo, explicaciones sobre estos fenómenos. Y ahí lo interesante, ojo, es tener mucho cuidado con estas teorías, porque la gran mayoría de ellas, diría el presidente Trump, son fake news. Y aquí justo las feministas, neurólogas, biólogas se han encargado de ir desmontando todas las ideas sobre las naturalezas biológicas de los hombres y las mujeres. Para quien tenga interés, hay libros, hay una neuróloga que se llama Cordelia Fine, que es espectacular, hay toda una literatura que deben de conocerla, pues.
además de ir desmontando estas ideas de la biología, y esto también se relaciona, y por eso voy a llegar a ello con el contexto del acoso universitario, la invitación de la perspectiva de género es, más que ver estos datos y concluir es la naturaleza, exploremos qué de los fenómenos sociales, qué de las estructuras políticas, qué del contexto institucional fomenta, solapa, permite que constantemente veamos estas desigualdades. Justo, por ejemplo, y aquí arranco, ¿no? La Endire, por ejemplo, ¿no? Ya vimos, hay toda esta variedad de violencias, ¿no? La Endire nos muestra que estas violencias son perpetradas por una variedad de sujetos. Están los compañeros, compañeras, profesores, profesoras, directores, otros trabajadores, pero hay violencias que son más comúnmente perpetradas por ciertas personas. Aquí el caso prototípico es el de los profesores que acosan a las alumnas, ¿no? En dos sentidos, tanto que les insinúan tener relaciones sexuales a cambio de algo o las castigan por no someterse. Y aquí la pregunta evidente no es ¿por qué este es un fenómeno que ocurre desproporcionadamente a manos del profesor? Bueno, primera pregunta, ¿quiénes son los profesores? No, ahorita lo dijo Alicia. Y ustedes lo deben de saber bien, como en ciertas áreas educativas, sobre todo en educación superior, la mayoría de quienes dan clases son hombres. Yo todavía recuerdo mi propia experiencia, creo que si tuve 5 profesoras en toda mi carrera fue mucho, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, ya hay un factor de contexto que está condicionando esta violencia, ¿no? Y claro, ¿quién tiene el poder de castigarte la calificación? El profesor, ¿no? Entonces, justo lo que invita también la perspectiva de género, y esto otra vez se traduce a las políticas que tendríamos que repensar, por ejemplo, es si quisiéramos abordar el fenómeno del acoso sexual, entre otras violencias, ¿qué pasa con el poder de los profesores? ¿Y qué pasa con la composición de quienes son profesores y profesoras? O sea, se abren precisamente esas dos líneas de trabajo que en muchas universidades es justo lo que muchas veces no se quiere hacer. Lo que se ha visto en el país, en otros países, por ejemplo, es que hay muchas universidades que ofrecen protocolo, pero justo lo que rara vez ofrecen es trastocar toda la estructura institucional con todos los privilegios que muchas veces tienen. Y este tipo de datos precisamente lo que nos obligaría es indagar por esos rumbos, ¿no? Otra cosa nada más para acabar de lo poco que sabemos, y esto lo tienen que también, estoy segura que están familiarizados, la mayoría de las violencias, según la Endire y según la ECOPRED, ocurren en las escuelas, pero por supuesto hay casos que trascienden los límites físicos del campus, aunque ocurren, ojo, en el contexto de una relación universitaria. Y eso también es súper importante porque otras, y esto sé que ha sido una de las disputas en la UNAM, es hasta dónde llega ese poder regulatorio. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el mundo del trabajo. Ahí, sabiendo que la UNAM otra vez tiene una parte laboral, uno de los tratados internacionales que me parecen más completos en este sentido es el último convenio de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es el convenio 190 sobre la violencia en el mundo laboral. Es el primer convenio que regula de manera integral la violencia que ocurre en el trabajo, y en ese convenio la OIT es muy clara que el criterio paradigmático, o sea, el criterio que debe regir para ver hasta dónde llega el poder de los centros de trabajo es las violencias que ocurren en el marco por motivo de una relación, en ese caso laboral. Aquí lo podríamos extrapolar a lo universitario. Lo último que no quiere dejar de señalar, últimas 2 ideas, ¿no? Según la Endire, por ejemplo, la mayoría de las violencias no se denuncian, pero cuando sí se denuncian, las mujeres, y digo mujeres porque la Endire solo es para mujeres, primero acuden a sus propias autoridades escolares. Lo mismo, de hecho, vemos en el contexto laboral. Pocas mujeres denuncian la violencia laboral, pero cuando sí denuncian es mucho más común que vayan con el propio centro de trabajo o con el sindicato a, por ejemplo, el Ministerio Público. Esto es importante por 2 razones. Lo primero es que muchas veces vemos, al menos en México, que cuando las autoridades intervienen, lo primero que le ofrecen a las mujeres, en este caso, es ve al Ministerio Público,
Y justo si le hacemos caso al ENDIRE, las mujeres no necesariamente quieren acudir primero al Ministerio Público. No es que quieran acudir primero al derecho penal. Primero lo quieren resolver en el espacio que piensan como suyo. Y esto también es importante para hablar de por qué además del Estado en abstracto, en este caso las universidades también se tienen que hacer cargo de lo que está pasando con las y los estudiantes, porque de facto los y las estudiantes recurren a las universidades. Ahí es donde lo quieren resolver. Y lo último, y esto también lo deben de saber ya, es que muchas de estas violencias que nomás estamos viendo así en abstracto, ocurren en contextos más amplios de desigualdad. Esto, y por desigualdad puede ser, por ejemplo, desigualdad de género. No es lo mismo necesariamente las dinámicas que puede vivir una estudiante en la facultad de ingeniería, en la carrera de computación, donde sabemos que actualmente las mujeres son minorías. Ahí justo el sexismo inherente a las dinámicas plantea toda otra serie de obstáculos que la violencia que pueden vivir mujeres en espacios más paritarios de alguna manera. También, y vuelvo a lo que les dije al principio, muchas de estas violencias ocurren en contextos de fuerte exclusión para, por ejemplo, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres trans, mujeres lesbianas, en donde eso se tiene que tomar en cuenta si queremos atender efectivamente el problema. También no quiero dejar de señalar, por ejemplo, que una de las cosas que hemos detectado y que vuelve a ser relevante, creo, por lo que pasó recientemente con el ITAM, es también como muchos estudiantes, y en esto ha sido muy interesante, ahorita se me pasó el nombre de la encuesta, pero denme chance si lo busco, que mide, por ejemplo, ansiedad y depresión en las personas, y cuando uno ve ansiedad, depresión de estudiantes, las mujeres, por ejemplo, desproporcionadamente también viven o reportan estar sintiendo ansiedad, depresión. Y esto lo digo de nuevo porque si queremos que los y las estudiantes estén bien, si queremos que gocen de la universidad, que para mí sería el ideal, también tenemos, ahorita lo dijo Alicia, es clave, contexto, contexto, contexto. ¿Cuál es la realidad en la que viven los y las estudiantes? ¿De qué manera todos estos factores que inciden en la experiencia educativa los puedo utilizar para armar finalmente una política verdaderamente integral? Ya he ido dando una serie de elementos y con esto ya acabo, creo que se me está yendo el tiempo, pero no quiero dejar de señalar y repetir que me parece crucial lo que dijo Alicia, ¿no? Que si queremos abordar estas violencias, no nos podemos quedar solamente en la discusión, por ejemplo, de la sanción, de la destitución, de la expulsión. Ese es un elemento, pero también tenemos que tener políticas que garanticen la prevención. O sea, para mí el ideal es reducir las violencias, no solo que una vez que ocurran se atiendan adecuadamente, sino reducir las violencias. 2, políticas de atención que parecerían que son similares a las de sanción y reparación, pero no necesariamente. Hay muchas personas que no necesariamente quieren llevar un juicio, pero que sí requieren de una escucha, que sí requieren de un apoyo, y esos servicios se tienen que garantizar de manera independiente. Políticas de sanción, por supuesto, porque hay ciertos casos que requieren tener esa discusión sobre de qué manera vamos a, sobre todo más que sanción, responsabilizar a las personas. Y cuarta, que me parece fundamental, políticas de reparación. Y esto lo digo porque también estamos en un país donde muchas veces reducimos la justicia a que haya un castigo y la víctima queda de lado. Y precisamente, y insisto, ustedes como la UNAM, donde la Constitución es el paradigma claro, está también la Ley General de Víctimas, ¿no? La obligación es no solo prevenir, investigar, sancionar, sino reparar efectivamente, tratar en la mayor medida de lo posible, restaurar, por una parte, a la persona que sufrió el daño, pero por otro, y esto me parece crucial, el concepto de reparación también incluye lo que se llama medidas de no repetición. O sea, que en cada caso que nos vaya surgiendo, veamos cuáles son los factores institucionales que solaparon y permitieron la violencia y que a partir de la atención, a partir de la resolución de casos individuales, también pongamos atención a lo institucional, como ya dije, ¿no? Creo que se me está yendo el tiempo, pero como última reflexión, y no lo quiero dejar de decir,
una de las cosas que, al menos en mi experiencia, ha resultado claro, o sea, todo esto se puede ir desdoblando, por supuesto, pero una de las cosas que al menos yo me he dado cuenta, ¿no? Si tú quieres prevenir, si tú quieres atender, si tú quieres sancionar, si tú quieres reparar, unas preguntas cruciales que para mí nos tendríamos que hacer es, en el contexto de nuestra universidad, por ejemplo, y aquí lo pongo, ¿qué es un buen profesor? ¿Qué es una buena profesora? ¿Qué caracteriza a un buen estudiante, a una buena estudiante? ¿Cuál es el ideal? Y esto lo digo porque, por ejemplo, al menos en mi experiencia universitaria, y ha sido muy similar cuando llegué a trabajar en otra universidad, el mensaje que constantemente se está mandando es que un buen profesor es el que sabe el contenido de su materia. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en algo tan básico como las evaluaciones que se hacen al final del año, en donde las preguntas que ya vienen predeterminadas y que tienes que llenar, prácticamente solo te preguntan por cosas como la puntualidad, el contenido, te pasó el temario, no te pasó el temario, y no se incluyen como uno de los criterios de evaluación la calidad de la relación que entabla el profesor o la profesora con los alumnos. Este tipo de detalles que son chiquitos para mí, de nuevo, reflejan en el fondo cuáles son nuestros valores sobre cómo creemos que debería ser también, y por eso vuelvo al educativo, la enseñanza. La enseñanza es simplemente un proceso de transmisión de información, o el aula también es un espacio en donde estamos forjando relaciones y estamos forjando el ideal de las personas que queremos tener en un futuro. Lo mismo lo digo respecto al buen estudiante, la buena estudiante. ¿Qué premiamos? ¿Premiamos la sola generación del conocimiento? ¿En qué están basadas las calificaciones? ¿No? Y al menos otra vez, en mi experiencia, lo que se te evalúa es tal cual el conocimiento que tienes en la aula. Pero toda la otra parte humana, toda la otra parte de relación, queda por lo general fuera. Y no es sino hasta que ya explota la violencia que la institución más o menos empieza a actuar. Y esto lo digo de nuevo como simples ejemplos de cómo estas grandes discusiones o estos grandes valores luego se van materializando en estas decisiones institucionales sobre algo tan sencillo como una evaluación. ¿Qué efectivamente evaluamos? ¿Qué efectivamente premiamos? Y consideramos, ¿no?, la relación entre las personas como algo valioso o no. Pero bueno, ya se me acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo y espero que con todo haya sido útil para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía, por tu excelente exposición que pone en la mesa varias ideas interesantes sobre el tema. La verdad es que hay muchas ideas sobre varias cosas que me gustaría solamente apuntar. Creo que hay 5 grandes ideas que tanto Alicia como Estefanía nos han puesto a reflexionar. Una que tiene que ver con deslegitimar las posiciones hegemónicas y de dominio en las aulas y en cualquier espacio universitario. La pregunta sobre qué fenómenos sociales, dinámicas institucionales y qué relaciones políticas motivan estas violencias. Pensar y analizar los problemas con este enfoque de perspectiva de género, a quién le afecta. Y una última, que tiene que ver también con lo que se ha hecho en la universidad, pero que falta todavía impulsar, tener políticas o construir políticas que garanticen la prevención, la atención, la sanción, pero también la reparación del daño y pensar en las medidas de no repetición. Creo que ahí es donde se integra lo pedagógico, pensar lo pedagógico desde las relaciones humanas. Muchísimas gracias a las dos por sus magníficas ponencias. Gracias de verdad.